Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 25 de febrero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, le dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la oración colecta del domingo séptimo del tiempo ordinario, que en cierto modo marca el sentido de toda la semana, recoge una súplica dirigida al Señor: concede a tu pueblo lo que la meditación continua de tu doctrina le enseña a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Y así, conforme a lo pedido, la escucha de la palabra de Dios va unida a la meditación continua de su doctrina, para que, apreciada su enseñanza, ella impregne nuestro hablar y nuestro hacer, es decir, la vida entera. Una primera llamada de atención se nos hace: si nos acercamos a servir al Señor, es necesario: permanece firme en la justicia y el temor y prepárate para la prueba. Ellos son el crisol del verdadero servicio a Dios y los consejos que se dan: endereza tu corazón, endereza tus caminos, mantente firme, pégate a Él, sé paciente en la adversidad, confía en Él. Se trata de aprender asumiendo lo que allí se nos dice. Para ello sirve la meditación continua de su enseñanza, porque tenemos que reconducir tanto nuestros afectos como los criterios que rigen nuestros actos, perseverando en la respuesta a Dios en medio de las dificultades y las pruebas. Aguardar esperando en el Señor, que es el misterio que Él nos da, que es compasivo y misericordioso. Él no permanece al margen de la andadura de cada ser humano, pues sostiene en las pruebas, saca de la angustia y sale al encuentro de los que con sinceridad lo buscan. Así se aprende de todo. Viviendo en el nombre del Señor produce su fruto. Todo se convierte en experiencia de misericordia y compasión del mismo Dios. Con el salmista nos animamos unos a otros a poner nuestra confianza en el Señor y a descubrir el quehacer de cada día, cómo Él va actuando. La comunidad unida en la oración y la celebración de los misterios de la salvación se dice de sí misma: encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El salmista pone de manifiesto su confianza en el Señor y cómo experimenta todo lo que Él actúa. La cercanía providente del Señor, su vida se desarrolla en creciente gozo por el cuidado de aquel en quien se apoya. La antífona que repetimos expresa que siempre somos atendidos al depositar nuestra confianza en Él. Y el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el Maestro que procura instruir a los que han sido llamados. Dice que atravesaban Galilea y no querían que nadie lo supiera, a razón de una necesidad concreta: instruir, enseñar personalmente a los discípulos. Era conveniente dejarles bien claro cuál era la misión para evitar una lectura distorsionada conforme al interés de cada uno de ellos. Señala el evangelista lo que les comunica: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Este es el anuncio clave. Entonces ahora, y así como ellos no entendían lo que decía y al mismo tiempo les daba miedo preguntarle, también a nosotros nos ocurre lo mismo: asumir que el seguimiento de Jesucristo pasa por unirse a su pasión y muerte, sin lo cual no se accede a la resurrección, se nos hace cuesta arriba. Se trata de estar con Él, compartir con Él, aprendiendo como Él para poder continuar su obra. Ello, en este momento, aparecen desconectar y se aplican lo que a ellos realmente les interesaba, pero para Jesús nada pasa desapercibido.
Marcos pone en casa, en la intimidad, podríamos decir, la pregunta de Jesús. Le preocupaba lo que nosotros nos ocupa mientras vamos de camino, porque es en el camino donde se va experimentando lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué discutían por el camino? Preguntó a los de Emaús, preguntó a los que le siguieron, ¿qué buscan? En este pasaje no hay respuesta. El silencio venía causado por la vergüenza que les producía haber discutido quién era el más importante. Sobre ello Jesús les enseña también una enseñanza que no está desconectada del anuncio realizado. Lo que importa es entender todo como servicio, ponerse en el último lugar como siervo de todos, como Él ha hecho. Al hacerlo refleja la actitud del niño, que abierto a acoger a los que nos cuentan, a acoger a los últimos, a acoger a los que son tenidos como inútiles, porque en ellos se les acoge a Él y en Él, al mismo Padre que ha enviado, en definitiva, a vivir la vida como Él la vivió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.